tanto, le voy a pedir a, te puedes pegar, si quieres, le voy a pedir a Carlos, hijo, que lea, por favor, Romanos capítulo 4, versículos 16 al 21. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es un texto precioso que nos habla de la fe y nos habla de ese creer, contra toda esperanza que a veces se nos plantea en la vida, muchos de nosotros, ¿no? A veces vemos, Señor, ¿y cómo? ¿Y esto cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Si todas las circunstancias que me rodean están indicando lo contrario, están indicando cosas completamente distintas. Yo sé que la obra de alcanzar al mundo para Dios, que es lo que nos mueve, nosotros somos cristianos, ya estamos en Dios, pero también nos mueve que otros conozcan al Señor, ¿verdad? Porque no tiene sentido que lo que hemos encontrado, que es tan bonito, tan precioso, pues sea simplemente para nosotros. Pero realmente alcanzar a todo el mundo para Dios es una obra de fe, ¿eh? Tenemos que creer que eso es posible, porque si no creemos que eso es posible, pues entonces nos quedamos en casa, ¿eh? Cuando conocí a Dios, me di cuenta de cosas maravillosas acerca de su poder, cosas que yo pensaba que no podían suceder, que no iban a ser así, y sin embargo fueron así, ¿no? Fueron realmente así porque Dios tiene poder para que aquellas cosas que nos parecen imposibles sean realidad en nuestra vida. Yo estoy convencido que mi caso de fe no es el único, ¿eh? No es el único que creo. Todos los que estamos aquí tenemos fe, ¿eh? Por eso hemos venido a orar en esta noche, porque creemos que la oración tiene poder y que la oración puede cambiar corazones y cambiar el mundo. Doy gracias a Dios porque alcanzar al mundo es una obra de fe y por lo tanto es una obra posible, porque para Dios, como es el título de esta velada, no hay nada imposible. Amén. En este pasaje que he leído, en el versículo 17, Dios le dice a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes, ¿eh? Este texto Pablo lo toma de Génesis, capítulo 17, del versículos del 1 al 18, que vamos a leer también. Y como tengo la voz un poco... eso le voy a pedir a algún hermano. Patricia, ¿tú te atreves a leer? Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 8. Vamos a escuchar bien. La circuncisión, señal del No, pacto. 17, 1, 8. ¿Sí? Sí, ese. Vale. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Fijaros, Pablo, en el pasaje que hemos leído de los Romanos, nos está trayendo a la memoria el hecho de que él había puesto a Abraham, Dios, como padre de muchas gentes. Y Dios le dice a Abraham que él va a ser padre de muchas gentes a pesar de las circunstancias que había en su vida. Era un hombre que tenía ya 99 años, casi 100 años, y no solamente eso, sino que incluso pues su mujer era, como sabemos, era una mujer estéril. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Pues Abraham dice, bueno, pues el Señor me ha dicho esto, pues tendrá que ser, ¿no? Tendrá que ser. Y él creyó, contra toda promesa, pero creyó, pero siguió andando el camino de la vida. No se paró a esperar, él siguió andando convencido por lo que vamos a ver a continuación, que en algún momento se cumpliría la promesa de Dios que le había hecho. Aunque nosotros no lo veamos, Dios ha puesto alrededor de cada uno de nosotros personas, tal vez muchas personas que por fe decimos ya pertenece al reino de Cristo. María Elena el otro día le escuchó una frase, dice, yo sé por fe que esa persona se va a entregar a Cristo. Y no hay realidad todavía de ese tema, pero ella por fe piensa que esa persona ya es del Señor. ¿Y por qué? Porque ella cree en el poder de la palabra de Dios. Cree que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y entonces ella está predicando la palabra, confía en las promesas que Dios ha hecho al respecto de predicar la palabra, y entonces ella cree, aunque sea contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor no vemos signos en las personas que les predicamos el Evangelio de que realmente el Evangelio esté haciendo mellas en ella. Pero Dios ha hecho una serie de promesas con respecto a la palabra, a predicar la palabra, al poder que tiene la palabra predicada. Cuando salimos a evangelizar, cuando hablamos a los nuestros de Dios, aunque hasta la fecha no hayamos visto fruto alguno, tenemos que creer contra toda esperanza, aunque creamos que no. Muchos de nosotros hemos hablado a nuestros hijos están creciendo, crecen, y los años van pasando y no vemos ningún signo al respecto, pero creemos en la promesa de Dios y creemos en que esa palabra que ha sido predicada en ellos algún día dará fruto. Lo primero para que haya fruto es que alguien les hable. Y si no lo hacemos nosotros, ¿cómo creerán? Nosotros queremos que muchos que están a nuestro alrededor, y los que estamos haciendo el curso de discipulado, nos están desafiando, hagamos una relación, ¿no?, con los más cercanos para predicarles la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos, pero alguien tendrá que hablarles, alguien tendrá que decirlo, porque si no, no creerán. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer nuestra labor y dejar el resultado del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando ya no hay esperanza, igualmente hay que creer. Aunque tú creas que todo está, que no hay nada, que tú no ves nada, tantos años hablando del Evangelio, tantos años dando testimonio, y sin embargo veo que la gente que está más cercana a mí parece que ignoran toda la palabra de Dios. Bueno, pues aún en esos momentos hay que creerlo, porque si Dios dice que su palabra no volverá vacía, es que no va a volver vacía. ¿Creemos eso o no creemos eso? ¿Cuándo? Pues cuando Dios quiera. Pero si nosotros no predicamos, entonces sí que no va a haber conversión de nadie. ¿Por qué no? Porque no estamos predicando la palabra del Señor. A los ojos humanos hay muchas cosas que no funcionan. Pueden ser problemas como enfermedades, pérdida de trabajo, hijos díscolos, matrimonios fracasados, pero tenemos que creer en esperanza contra esperanza, en que Dios, de lo que nos parece malo, siempre va a sacar bendiciones para nuestra vida. ¿No se entiende?
todos atravesamos problemas, ¿eh? Y sobre todo muchos de los que estáis fuera, los inmigrantes, pues tenéis a lo mejor más problemas que los que estamos aquí, por muchas circunstancias de la vida. Pero tenemos que creer que Dios, si os ha traído aquí, es por algo. Amén. Si ha permitido que estés aquí, es por algo, ¿vale? Y entonces Él irá abriendo puertas al respecto en vuestra vida. Aunque parezca que nada se abre, pero si es de Dios que estés aquí, las puertas se abrirán. Amén. Las puertas se abrirán. Y nosotros no podemos vivir derrotados. No podemos vivir derrotados. Yo a ver si es verdad que a alguno le he dicho, chico, a lo mejor Dios no quiere que estés aquí. Porque es que todo se te cierra. A lo mejor tú has puesto en tu cabeza algo que tú has hecho creer que es de Dios. Pero a lo mejor no es de Dios. Pero si es de Dios, Dios abrirá puertas, ¿eh? Y si nosotros no hemos forzado la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues tenemos que confiar en que todo eso se producirá en nosotros. A veces cuando el médico dice ya no hay esperanza para este enfermo, ¿qué hacemos? Pues a veces nos llenamos de miedo. Nos llenamos de miedo. Cuando tenía que ser al contrario. Cuando el médico dice que ya no hay esperanza, tendríamos que estar contentos porque ahí es donde empieza el trabajo de Dios. Amén. ¿Vale? Ahí es cuando Dios empieza a obrar. ¿Eh? Porque para el médico no hay, pero nosotros sabemos que para Dios sí. Amén. Entonces no tenemos por qué hundirnos, caernos. Yo a veces lo digo a los hermanos cuando tienen alguna enfermedad que parece que puede ser grave. Yo siempre digo, Dios todavía no ha dicho su última palabra. ¿Vale? Nosotros vamos a orar y vamos a dejar que Dios actúe en la vida. Y por gracia, la mayoría de las veces, así se ha demostrado en el camino, ¿eh? Ahora es cuando el médico dice que no hay esperanza, es cuando Dios va a mostrar su poder en lo que parece imposible. Y Dios obra poderosamente cuando la persona actúa con fe. Tenemos que creernos que Dios tiene poder para todo. Otra cosa, a lo mejor Dios no quiere en nuestras circunstancias, pero eso Él sabrá por qué. Eso Él sabrá por qué. Porque aunque no quiera, seguro que es bueno para nosotros. Porque es lo mejor. Lo que pasa es que nosotros vemos todas las cosas con nuestros ojos humanos, con nuestras ansias carnales. Pero Dios, que ve por encima de nosotros, sabe que aunque en ese caso no actuara, va a ser de bendición para nuestras vidas. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, al apropiarse de la promesa que se le había dado. Y en efecto fue padre de mucha gente, ¿verdad? 90 años, 99 años, la mujer estéril, y el Señor le dice, tú vas a ser padre de muchas gentes. Y lo fue. Y fue padre de muchísimas gentes. También en Génesis 15 tenemos la historia cuando Dios le afirma a Abraham, dice, tu galardón será sobremanera grande. Pero él le pregunta, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Entonces Dios lo lleva afuera y le dice, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Las podía contar Abraham? No la podía contar. Y eso era signo de lo que iba a suceder. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Y este hombre, la Biblia lo dice, creyó en esa gran promesa. No porque se hubiese cumplido la promesa, sino porque ¿quién le hacía la promesa? Que es distinto. La promesa no se había cumplido, pero para Abraham lo que Dios decía no tenía lugar a duda ninguna. ¿Vale? Y eso es lo importante. No sé vosotros en vuestras vidas particulares, ¿verdad que no, cuando alguien nos dice algo, no a todo el mundo le dais el mismo crédito? Claro, depende que lo diga. A veces conocemos a gente que nos dicen y decimos, bueno, si este no cumple nada, si este no hace absolutamente nunca nada, créetelo todo. Como dice el ejemplo, te lo juro por la palabrita del niño Jesús, ¿no? ¿No? Pero Abraham sabía que quien le estaba haciendo la promesa no era un cualquiera, era el mismo Dios. Y Dios se caracterizaba por cumplir. Y por eso Abraham estuvo tranquilo. Ya se cumplirá. Yo sé que no es posible, pero ya se cumplirá, y realmente se cumplió la promesa que Dios lo había hecho. Romanos capítulo 4, versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo. Es decir, él podía haber pensado, es que tengo casi 100 años, pero es que esto ya no es posible, y es que mi esposa es anciana, pero sin embargo, él dice el texto, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo y las circunstancias de su mujer, porque eso era inexplicable que pudiera suceder. Lo del hombre, saben que los hombres, pues parece que... Pero a las mujeres llega un momento que se acaba y se acaba. Se acaba y se acaba. Pero sin embargo, dice que él no se debilitó al considerar la circunstancia. Y Abraham confiaba en esperanza contra toda esperanza, a pesar de que las circunstancias estuvieran en su contra. La edad de ambos, como digo, la mujer que ya había pasado la menopausia, etcétera, etcétera. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que Sara tuvo un hijo. No se debilitó en la fe al considerar las evidentes imposibilidades. En cambio, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando vemos todo negro y lleno de dificultades? ¿Dónde se nos va la fe? ¿Dónde se nos va la alegría? ¿Dónde se nos va la confianza que decimos que tenemos en Dios? ¿Dónde se nos va todas esas promesas que conocemos de Dios? Pero es que todo me sale mal. Lo veo todo negro y se acabó. Y se acabó. Nosotros no podemos desanimarnos. Dios nos ha dado promesas. Y sabemos que Dios es un Dios que no miente. Porque entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué estamos con este tema de la fe? ¿De verdad? ¿A qué? Si no creemos las promesas de Dios. Dice el texto, Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y sigue diciendo Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, nosotros cuando atravesamos momentos delicados de nuestra vida, donde nos desanimemos, pues tendremos que acordarnos de todas esas cuestiones, ¿o no? Porque lo que yo sí he comprobado es que cuando la gente está desanimada, va en derrota. Va en derrota. Y lo digo a hermanos que están buscando trabajo, que están en circunstancias difíciles. Hermano, ve tranquilo, vete en victoria. Vete en victoria, porque si te ven derrotado, se acabó el tema. No significa que vayamos en soberbia, que vayamos en orgullo, sino que vayamos en confianza. Vayamos en confianza, porque sabemos quién está detrás. Y si no sale, será porque Dios considera que ese no es el mejor trabajo para mí. ¿Vale? Yo voy al trabajo, me presento, porque es lo que tengo que hacer en la entrevista o las cosas. Pero Dios sabe si es un trabajo que me conviene o no me conviene. Pero yo voy en victoria porque sé que Dios está detrás y que Él me va a dar lo mejor para mí. ¿De acuerdo? Por tanto, debemos confiar en todo lo que nos dice, a pesar de que nos pueda parecer imposible. El versículo 20 del texto que he leído dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Es decir, no solo dudó por la imposibilidad de que las cosas pudieran ser como el Señor les decía, sino que nunca fue incrédulo a cualquier promesa que Dios le pudiera hacer. No solamente no dudó por las circunstancias, sino porque sabía que Dios podía cumplir las cosas. Cualquier promesa que Dios le hiciera, iba a ser así. Tarde o temprano, iba a ser así. La viera él o no la viera, pero iba a ser así. Porque él sabía, como he dicho antes, quién le estaba haciendo esa promesa. Y sabía que era un Dios con poder y un Dios que no mentía. Las promesas de Dios, por lo tanto, son nuestro recurso para vivir la vida en esta tierra. Porque si no nos agarramos a las promesas de Dios, es decir, es muy difícil vivir. Porque a veces la gente, las puertas parece que se nos cierran, la gente no nos trata bien. Y nos quedamos con ganas de hacer cosas que no debemos hacer como cristianos. En el libro El secreto espiritual de Hudson Taylor se narra que cuando un famoso misionero salió para la China, llevaba como único recurso la Biblia. Salió con los 66 libros de la Biblia. ¿Con qué? Con las promesas de Dios.
Él se fue allí a la China con todas las promesas de Dios. Él no se fue con ninguna promesa de que le iban a ayudar, con ningún compromiso posterior de que económicamente le iban a ayudar a llevar a cabo y adelante su ministerio, su obra. Él se fue simplemente con lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? Las promesas de Dios. Anda y vete, y yo estaré allí contigo. Amén. Y ya está. Y él se fue. Y lógicamente que se le fueron abriendo puertas. Por lo tanto, en las promesas de Dios debemos confiar, pues es lo único que tenemos seguro. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos seguro? ¿Por qué? Porque las ha dicho Dios. Ya está. O algunos de los que estamos aquí creemos en un Dios mentiroso. No sé, yo no, Pero si alguno cree que Dios es mentiroso, pues mal asunto, ¿no? Mal asunto al respecto. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa. Dios la había pronunciado y así iba a ser. ¿Cuándo y cómo? A él no le correspondía saber, pero él tenía la absoluta seguridad de que se iba a cumplir. Hay muchas promesas en la Biblia para nosotros y sin embargo vivimos como si no hubiera ninguna o como si las que conocemos no se fueran a cumplir. Yo os animo a que os apropiéis de las promesas de Dios. Y en multitud de circunstancias, siempre o en todas las circunstancias, siempre hay una promesa que nos va a ayudar. Siempre hay que conocer la Biblia, claro está, hay que leerla. Pero siempre hay una promesa de Dios que nos va a respaldar y nos va a fortalecer. A veces estamos amedrentados porque no confiamos completamente en la palabra. Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero pensamos que esa promesa no es verdad, o tal vez que es para otros. Tenemos que confiar en Dios. Voy a contar una anécdota. Me contaba mi tío, de un hombre de pueblo, con una sabiduría natural, sin estudios prácticamente. Decía que contaba la historia de un niño pequeño. El padre estaba enfermo y tenía que llevar el trigo a moler al molino. Y entonces el niño: papá, pero ¿cómo llevar yo este saco tan grande aquí? Y dice: no te preocupes, yo te lo monto en la mula y tiras hacia el molino. ¿Y si se me cae el saco, papá? ¿Qué pasa si se me cae el saco? Pues no te preocupes, tú llama a la necesidad. Te llama a la necesidad y ya verás cómo se soluciona el problema si lo hubiera. Entonces va con su mulita y el saco se resbala y se cae. El niño era pequeño, no podía casi con el saco. No podía casi con el saco. Y entonces empieza a decir: ¡necesidad! ¡Necesidad! Y la necesidad no aparecía por ningún lado. Y entonces el niño coge de una piedra así. Pues mira, voy a subir el saco aquí a la piedra. Sube el saco como voy a la piedra, anima la mula y vuelca el saco sobre él. Y entonces, cuando vuelve a casa, dice: papá, me ha pasado esto. Pero llamé a la necesidad y la necesidad no apareció por ningún lado. Dice: esa era la necesidad. Te vino el ingenio. Cuando hay un problema, Dios está ahí. Y nos facilita la manera en que ese problema se solucione. ¿Vale? Pero tenemos que creer en estas cosas, porque Dios no dice nada que no pueda cumplir. Dice el texto bíblico, no lo he apuntado, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme. Probadle, probad a Dios y veremos cómo se abren las ventanas y habrá bendiciones en nuestras vidas. Amén. Pero hay que probarle al Señor. Pero tenemos que creerle, que probándole Él va a responder. El versículo 21 de Romanos 4 dice de Abraham que estaba plenamente convencido de que era también poderoso, se refiere a Dios, para hacer todo lo que había prometido. Aquí está el quid de la cuestión. Dice el versículo 14 de Génesis 18,
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice ese texto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil, imposible? Pues no, claro que no. Para Él no hay nada imposible, porque si lo hubiera, no sería Dios, ¿verdad? El Todopoderoso, porque habla del Todopoderoso, el que tiene todo el poder. Cuando Jeremías estaba orando, Jeremías capítulo 32, versículo 17, dijo: oh Señor, Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil, imposible para ti. El propio Jeremías lo afirma. Y en el capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando haya cosas imposibles, clamémosle a Dios y nos va a enseñar cosas ocultas que desconocemos y nos levantará como águilas y volaremos, y haremos cosas que pensábamos que nunca podríamos hacer. Es por ello por lo que tenemos que creer y apropiarnos de tantas cosas grandes que solo Dios puede hacer. En este versículo se nos insta a confiar plenamente porque Él es el Dios de los imposibles y hace cosas imposibles. Dios hace caer murallas y barreras a fin de que nosotros, sus hijos, nos deleitemos viendo su poder. Lo que creíamos que era imposible, cuando vemos cómo el poder de Dios actúa, le damos gracias a Dios y le glorificamos. Digo: Señor, perdóname. ¿Quién pensaba yo que era esto? ¿Quién pensaba que yo que era esto? ¿Un Dios con minúscula? Abraham estaba completamente persuadido, convencido de que la promesa se iba a cumplir, porque conocía a un Dios todopoderoso para cumplir todo lo que había prometido. No le había oído hacer esa promesa a un cualquiera, a un charlatán, sino, como he dicho antes, a alguien con mayúscula que venía avalado por la multitud de promesas hechas o dichas y cumplidas. Dios tenía detrás todo un currículum de que todo lo que había dicho lo había realmente cumplido. Todos estamos a veces en un trabajo grande. Cada uno de nosotros está involucrado en un ministerio, haciendo cosas para que la palabra de Dios corra, para que Dios sea glorificado, para que la iglesia crezca, no para nuestra gloria, sino para testimonio de Dios. Hay gente que a lo mejor no está implicada directamente en ministerios, pero está detrás, estoy convencido, orando por cada uno de los ministerios que nosotros estamos llevando a cabo en la iglesia. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay murallas, pero tenemos que ser conscientes no solo de saber de que Dios es poderoso, sino que Él puede hacer caer todas esas murallas y todas esas barreras. Hay cosas que nos parecen difíciles, pero cuando tú te pones a andar, vas viendo cómo Dios te va abriendo puertas en muchas cosas. Y como lo que creías que era imposible no es tan imposible, con Él no es imposible. A veces nosotros mismos nos derrotamos y decimos: pero Señor, ponte en marcha, haz tu camino. Y verás como Dios va quitando barreras y derribando murallas. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios es el que destruye las fortalezas, a través de nosotros. No creamos, Él puede hacerlas, pero Dios utiliza personas. Por lo tanto, en virtud de esta declaración, yo quisiera proponer ahora que cuando nosotros vayamos a nuestras casas, formemos realmente en ellas redes de oración los unos con los otros, para que Dios siga derribando murallas y quitando barreras, para que su obra sea una realidad a través de nosotros en la vida de otras personas. Amén. Este es el lema que tenemos para este año. Testimonio personal, fundamental para poder tirar barreras en otras personas al respecto. Recordad cosas que parecían imposibles y que han sucedido. Cómo hemos visto caer murallas, cómo se vino abajo la muralla de Jericó con la oración al sonar trompetas, cómo se vino abajo el mundo de la apostasía en Pentecostés con la predicación de Pedro, cómo se vino abajo el muro de Berlín de la noche a la mañana. ¿Por qué? Como vamos a ver por la oración que está detrás.
¿Qué fue lo que derrumbó todas esas murallas? Hubo oración. En Jericó no se cayó la muralla solo por el ruido de las bocinas, sino por la oración de todo un pueblo hecha en gritos. ¿Os acordáis? Que Dios dijo que tocara la muralla y que el pueblo gritara, para que las murallas se desquebrajaran. Esa fue la oración en ese momento, el grito del pueblo, porque el pueblo obedeció a Dios, confiaba en Dios, y Dios le dijo, grita, y gritó al sonar las trompetas, y las murallas se cayeron. En Pentecostés no se inició el derribo de la incredulidad solamente por la predicación de Pedro, sino por la fe y el apoyo de toda la iglesia de entonces, que se levantó junto con Pedro para apoyarle en su predicación. Dios utiliza hombres, pero también utiliza la iglesia que está con esos hombres. Nada de lo que hacemos es por uno solo, es por todos los que estamos, ¿vale? La obra no la hace una sola persona, sino que la hace toda la iglesia. El muro de Berlín no cayó por los golpes de los martillos, sino por las oraciones de la iglesia de todo el mundo, que estuvo años orando para que cayera el mundo del ateísmo. Todos esos ejemplos y más de muros caídos, de sucesos inexplicables, de conversiones increíbles, podrían parecer locura para muchos. Locura de cristianos al pedir que sucedan tales cosas. Hubo mucha gente que estuvo pidiendo para que el muro de Berlín cayera. Muchos cristianos, porque sabían que detrás del muro estaba el ateísmo. Estaba el comunismo, que era ateo, que no cree en Dios. Y oraban para que ese muro cayera, para que al caer el muro cayera también el ateísmo del comunismo. Por lo tanto, a veces hay gente que cree que son cosas de locos, de cristianos locos, pero no es cosa de locos, sino es simplemente algo de personas simples que creen en el poder de Dios y que trabajan en Dios a través de la oración para que Él haga de lo imposible lo posible. Y fue posible, el muro de Jericó cayó, el Evangelio llenó toda la tierra a partir de la predicación de Pentecostés y la libertad apareció de nuevo en el occidente europeo, en el cual ya no existía libertad. Otro factor que ha contribuido a derribar estos muros, además de la oración, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es viva y eficaz. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tenemos que ir en la palabra de Dios, no en otras cosas. Eso es lo que Dios nos ha dejado. La oración y la aplicación de la palabra tienen poder, todo el poder para que empiece a descender el Señor desde el cielo y el Dios de lo imposible empiece a actuar. Él ha dicho que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para quién? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el Señor. Tengamos cuidado. Si queremos que venga el Señor pronto, debemos orar mucho y debemos predicar la palabra de Dios, porque aquí lo dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mientras no sea predicado, por mucho que queramos que venga el Señor, no va a venir. Y para que venga hay que predicar y hay que compartir la palabra de Dios. Por eso, si queremos que el Señor venga, pues hagamos como hace mucha gente. Dejemos de orar y dejemos de predicar. Y entonces el Señor no vendrá. O tardará más en venir. El Señor volverá pronto y por eso tenemos que orar. Tal vez estábamos orando sin saber que Dios puede obrar poderosamente, porque jamás hubiéramos imaginado que esas barreras iban a caer. Oremos, oremos, oremos sin cesar por lo que nos preocupa, por las almas perdidas. En esto me gusta mucho nuestro hermano Víctor, porque él tiene una gran carga por la gente que está perdida. Él llora incluso por ese tema, porque piensa en la gente que se va a condenar. Y le duele que haya gente que vaya a ir al infierno. Y lo mismo nos tendría que pasar a nosotros.
porque a veces vivimos pensando que, bueno, que al final Dios, como prediqué, salvará a todos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que salvará a los que le hayan aceptado. Esa es la mejor garantía para estar tranquilos. La gente pasa la mayor parte de la vida poniéndole trabas al poder de Dios. La fe es la capacidad de echar mano de esa gracia que es suficiente para todas nuestras necesidades. De tal manera que lo que era humanamente imposible, de lo que es humanamente imposible, se vuelve en divinamente posible con Dios. Todo es posible para Dios y por tanto la palabra, fijaros, la palabra imposible no debería existir en el vocabulario de un cristiano, ni en el diccionario de una iglesia. La palabra imposible para nosotros tiene que estar desde el lado. Siempre diremos si Dios quiere, con la voluntad de Dios. Pero imposible, no. No hay nada imposible. Tenemos que hacer gala a lo que decimos, que con Dios es todo posible. Fijaros lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 36 al 38. Y aquí, dice, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Vosotros creéis que María entendió? ¿Cómo podía ella tener un hijo si no tenía relación con ningún hombre? ¿Cómo? No sabía cómo, pero creyó en que iba a ser así. Y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme me has dicho, hágase, no sé cómo, tú sabrás, Señor, pero hágase como tú lo has dicho. Estas extraordinarias palabras del ángel quedaron resonando en la mente y en el corazón de María, y seguro que después de ese tiempo de silencio, ella respondió admirablemente como hemos leído y se puso a disposición de Dios. Señor, no sé, me has dicho que salga de aquí, de Ur de los Caldeos. Me voy, Señor, tú sabrás. ¿Dónde me llevas? He sentido que ese es tu llamado, que me has dicho, yo voy, Señor. Me has dicho que vaya a predicar, yo voy. Me has dicho que vaya a abrir obra, yo voy. No sé cómo, Señor, pero yo he sentido que tú me estás diciendo que vaya ahí. María, como sierva sensible del Señor, accedió a que se hiciera en ella de acuerdo a las palabras que el ángel Gabriel habría pronunciado. Porque a pesar de no conocer varón, entendió que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¡Qué maravilla! Ojalá nosotros tengamos esta mente y este pensamiento de que para Dios no hay nada imposible. Ojalá este ejemplo de María sea un ejemplo grandioso de una jovencita judía y nosotros no nos necesitamos a que Dios invada nuestras vidas, nuestra intimidad y nos diga cosas que no entendemos, pero que si Dios las dice serán realidad en nuestra vida, por mucho que a lo mejor nosotros no queramos. Además, como he dicho antes, para nosotros, para los cristianos, no es imposible. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Hay algo que piensas que no se puede? Se puede. En Cristo se puede. En Cristo, por mucho difícil que tú lo creas. Hay mucha gente que ha atravesado momentos muy duros, pero ha tenido una voluntad y un camino de llegar allí. Y se ha cogido con Cristo del brazo y ha llegado allí. Ha llegado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para Dios no hay nada imposible. Señor bendiga.